La paz de Dios, amados hermanos, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del momento que nos estén viendo y puedan sintonizar lo que son estos estudios bíblicos a través de las plataformas, ya sea de Facebook o de YouTube. Pues aquí estamos en un estudio más que el Señor nos permite y nos concede. Aquí estoy con este placer para poder contar en este estudio con mi hermano Rafa, con mi hermano Toño, y pues es un privilegio poder empezar este estudio y vamos a poder hoy estudiar con los atributos de Dios. Este es un principio de una serie de estudios que vamos a estar viendo durante algunas semanas más, primeramente Dios. Y bueno, quisiéramos para poder empezar con esta oración inicial, hermano Toñito, por favor, para poder dar paso a este estudio. Claro que sí, hermano Edgar. Vamos a orar, hermanos, ahí desde lo menos esté viendo, para que pongamos todo esto que vamos a leer, a estudiar, en manos de nuestro Dios, porque Él es el que nos revela todo lo que dice su palabra. Él nos da el entendimiento, nos da la revelación de todo lo que significa lo que vamos a comparar. Bendito Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, darnos esta oportunidad. Tú nos salvas, tú te muestras a nosotros, tú te presentas a nosotros, Señor, y te alabamos y te glorificamos por eso. Hoy toma este estudio, que todos los que están escuchando el día de hoy, o que sus vidas no solamente sea para una buena reflexión en tu palabra, sino que los transformes, Señor. Y todo lo que hemos estudiado sea guiado por tu Espíritu Santo y que hables tú a través de nosotros. Gracias, te alabamos y te damos toda la gloria y la honra a ti. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano Rafa, para empezar este tema. Bueno, el día de hoy traemos 4 tópicos. El primer tópico es los atributos de Dios. Dios no cambia, Él es uno, y la revelación. Me gustaría empezar con 2 textos que los encontramos en la palabra de Dios. El primero está en 1 Timoteo 1:17. ¿Me puedes apoyar, Toño, si es posible de leerlo? Y Claro. Salmo 139, 7 y 8, si me puedes apoyar, Edgar, por favor, leerlo. Claro que sí, Rafa. Leo 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Y bueno, podemos leer en esos 2 textos. Primero, pues, que nos habla que Dios es inmortal, que Dios es invisible, dice que es sabio. Eso nos lleva, este estudio bíblico, el objetivo principal que tiene es que nuestro concepto de Dios sea el correcto. Cuando el hombre en verdad tiene el concepto de Dios, muchos temen y muchos se enamoran de Dios. Esperamos que en este estudio bíblico usted y los que nos escuchan y nosotros mismos nos lleve eso, a amar a Dios, a reconocerle quién Él es. Me gustaría decir esta definición que tenemos nosotros. Dice: Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, que es por sí mismo, de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Esa definición lo que nos quiere decir, en primera, que Dios es Espíritu. Al percibir, ya si nosotros hiciéramos una comparación o nos pusiéramos en una perspectiva con Dios, el simple hecho ya de percibir a Dios como un Espíritu, ya nos abre un panorama muy grande de quién puede ser Dios para nuestras vidas. Eso es importante, por eso es que nuestra definición dice que Dios es espíritu. Cuando dice que Él es perfectamente y aparte es infinito, en comparación, nosotros no seríamos ni un granito de arena si habláramos de lo que es infinito. Y de quien todo lo creado, todo, no importa lo que sea, recibe la existencia y la subsistencia, o sea que Dios lo mantiene. Entonces, algo que me gustaría aclarar, tanto para el público que nos escucha, como también para quien es la primera vez que se conecta, dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen
y semejanza. Pero muchos toman ese texto como excusa para decir, pues entonces, parece que entonces nosotros también podemos ser Dios. Pero no. ¿Qué es lo que Dios se hizo imagen y semejanza? El atributo de la personalidad. Eso significa que Dios piensa, siente y ejerce voluntad. Eso mismo también nosotros pensamos, sentimos y ejercemos voluntad. Eso es en lo único que nosotros nos parecemos a Dios. Porque muchos, cuando escuchan ese texto de imagen y semejanza, tienden como a tener teorías diferentes. Pero sí nos gustaría aclarar esta parte, porque entonces ahí ya empieza a ver el hombre que Dios nos da honor, nos da este atributo de la personalidad. No sé si ustedes quisieran de agregar algo más. Hermanos, ahí hay que aclarar eso. Qué bueno que lo comenta hermano Rafa. Hay que aclarar esa parte porque muchos piensan y toman que somos imagen y semejanza en la parte física. Sí. También. Sí, aquí entendemos que Dios es espíritu, no tiene un cuerpo como tal. El único que tiene un cuerpo es el Señor Jesucristo y tiene las dos naturalezas, tanto divina como humana. Pero en esa esencia no tenemos esa semejanza física. Y muchas personas sí dicen, es que somos parecidos a Dios físicamente. ¿Cómo se los pueden explicar? Hoy en día ustedes que gracias al Señor, bueno, este mano no tiene mucho que terminó en San Pablo, mano, usted tiene que como que 2 años, unos 5. Entonces, ¿cómo se lo explicaría a alguien que apenas está conociendo del Señor y decirle, Dios es espíritu, pero no está hecho físicamente a nosotros, sino tiene otras características que comparte con nosotros? ¿Cómo se lo pueden ustedes comentar? Yo sí diría que es difícil porque, como lo dice en la definición ahorita Rafa, es espíritu, entonces no nos podemos imaginar cómo es. Es algo que nosotros, nuestro entendimiento es muy limitado, pero llevándolo a términos sencillos, como nos dice el hermano Edgar, para quien no lo puede, pues, ni siquiera a lo mejor ha tenido oportunidad de abrir una Biblia, ¿no? Lo veo así. Que realmente sepamos que Él depositó en nosotros como una creación perfecta, el pensar, el sentir, el tener un albedrío libre. Eso es lo que nosotros nos podemos comparar y que es necesario saber, porque yo sí he escuchado personas que lo justifican, por ejemplo, pues en que, pues como yo peco, pues entonces Dios también tiene errores, ¿no? Y como si somos la imagen y semejanza de Dios, si yo estoy mal es porque así es Dios, ¿no? Dios lo hizo. Entonces, creo que tenemos que empezar diciéndoles, Él no es como nosotros. Yo diría Él no es como nosotros. Es muy difícil de nosotros imaginarlo porque no tiene un cuerpo, no tiene ojos como nosotros, no tiene oídos como nosotros. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos todas esas referencias que Él utiliza para que nosotros lo entendamos, ¿no? Como Él dice, su mano está sobre nosotros, ¿no? Para darnos a entender, no que tiene un cuerpo, sino que Él está cuidándonos. Así es. O que Él está guiándonos. Y entonces yo lo preparé de explicar así. A veces encontramos antropomorfismos en la Biblia, pero no quiere decir que Dios tenga un cuerpo como nosotros, sino que Él es espíritu. Algo que para nosotros es difícil de entender. Justo quería hacer esta aclaración, que es importante antes de empezar a hablar de los atributos, a hablar de quién es Dios. El único que nosotros nos parecemos a Él es en el atributo de la personalidad. Por consiguiente, nosotros en nuestra teología tenemos 19 atributos que son esenciales, son inherentes a la esencia misma del ser y que no pueden variar ni desaparecer. Para que algo sea tomado o estudiado, tiene estos atributos. Cualquier cosa, decimos el atributo, la propiedad de, no sé, del agua es esta, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Entonces, en los atributos de Dios encontramos que hay 10 atributos naturales y 9 morales. No significa que porque ahorita los vamos a estudiar, significa que un día Dios, o separemos los atributos de Dios. Los atributos de Dios son inherentes, son inseparables. Cuando Dios actúa y bendice a alguien, lo hace con todos sus atributos. Lo hace de forma omnisciente, porque conoce el pasado, el presente y el futuro. Lo hace de forma justa, lo hace de forma sabia, lo hace ejerciendo su voluntad, ejerciendo bondad. Entonces, cualquier cosa que Dios haga para bien
o para que se mueva alguna situación, Dios lo hace con todos sus atributos. Nosotros, por causa de estudio y porque no queremos alargarnos tanto, vamos solamente a abordar unos cuantos atributos. El primero que yo quería como enfatizar es el atributo de la omnisciencia. Ya como los mencioné, los voy a mencionar nada más para que la gente que a lo mejor no tiene a la mano una teología se pueda acercar a la librería y comprar la teología y estudiarla con calma. Los voy a mencionar. Los atributos naturales son 10. El primero es la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la eternidad, la infinidad, la inteligencia, la vida, la voluntad, inmutabilidad e inmensidad. Y los morales, que son 9, es sabiduría, verdad, fidelidad, santidad, justicia, paciencia, amor, bondad y misericordia. Eso nos da un total de 19. Y vamos a empezar con la primera definición. Dice la definición de omnisciencia: es el atributo por el cual Dios conoce de una manera absoluta, perfecta, todas las cosas pasadas, presentes y futuras respecto de sí mismo, como en relación con sus criaturas. Entonces, algo que a mí, cuando yo platico con la gente, porque la gente siempre tiene argumentos, o sea, los más conocidos, omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, la mayoría sabe que Dios tiene esos atributos, ¿no? Entonces, ellos siempre me argumentan, me dicen, pues si Dios ya conoce todo, ¿por qué no impide que va a pasar algo en un futuro, no? Entonces, algo que es importante enfatizar en este atributo, no porque Dios lo sepa todo, Él lo causa todo. Eso es importante. Dios lo sabe todo, pero Él no lo causa todo, sino que el hombre en su libre albedrío, como lo mencionamos, ejerce su voluntad. Ahora, otra cosa que sí me gustaría enfatizar, que en el cristiano, en el hombre que le entrega su vida a Cristo, él le entrega su voluntad, le dice Dios, desde ahora ya no quiero ser yo, desde ahora yo me he equivocado muchas veces, pero desde hoy yo quiero decirte, Dios, toma mi vida, toma mi voluntad. En ese momento entonces Dios, porque Él es omnisciente y conoce el pasado, el presente y el futuro, empieza a guiar tu vida. Eso se le llama inspiración divina, intervención divina en tu vida. Empieza Dios a guiarte de tal forma que tomes buenas decisiones, pero aún así Dios guiándote, tú puedes decir, no voy a hacer caso o sí voy a hacer caso. Entonces, acotando este punto, no porque Dios lo sepa todo, Él lo causa todo. En el que le entrega su voluntad, Dios puede persuadirlo, Dios puede influir para bien, porque Él conoce todo, pero en el que no le conoce, en el que no le entrega su voluntad, Dios lo va a respetar por su libre albedrío. ¿Tienen algo, hermanos, que ustedes quieran aportar? No, pues todo lo que está en esta tierra, todo Dios lo permite. Sí, a lo mejor Él no va a agarrar y va a influir en todo, pero sí permite las cosas que si todo lo que hay el Señor permite, así se mueva una hoja de un árbol, Él lo permite. Si Él no quiere que sucedan las cosas, no. Por eso siempre es importante toda esa parte. En la omnisciencia es muy diferente a otros atributos que son muy parecidos. Sí, en la inteligencia. Sí, entonces, pero bueno, no sé por los que vamos a ir abordando, pero una de las cosas que tenemos es que Dios, como conoce todo, así nos conoce a nosotros. Así nos conoce. Y desde antes que fuéramos creados nosotros, Él ya nos conocía con nombre, qué es lo que íbamos a hacer y lo que íbamos a dejar de hacer. Y esa es una gran bendición de que Él sí nos conoce. Hay a veces que el hombre no se conoce de todo, pero Él sí nos conoce. ¿Hermano? Sí, solamente quisiera agregar que algo que considero que nos ayuda a entender lo que nos está compartiendo Rafa es que la soberanía de Dios es lo que nos ayuda a entenderlo mejor, ¿no? Que Él es soberano en todo, que nada le sobrepasa. Podríamos pensar como cristianos, es que ese mal sobrepasó a Dios, ¿no? Pero no hay nada, absolutamente nada que lo sobrepase, porque Él es soberano y eso significa, ¿no?, que Él está por sobre todas las cosas. Y entonces, aunque no alcancemos a comprender, diría que esto será una frase que se repite mucho en el estudio, ¿no? No alcanzamos a comprender. Tenemos una mente finita y Él es infinito. O sea, una mente finita para un Dios infinito, pues es claro que, a ver, nos vamos a quedar cortos. Pero sí encontrar la convicción en la palabra de Dios de que Él es justo. Y si Él es justo, soberano, perfecto, no hay nada que Él no permita que tenga un propósito, ¿no?
Solo quería agregar eso. Algo que también a veces la gente siempre anda buscando, saber el futuro. Siempre quiere saber el futuro. Dios conoce el futuro. Y entonces eso nos permite confiar en Él y descansar en Él. Mucha gente puede tener miedo que le pasara a su futuro, pero Dios ya lo conoce. Dios conoce lo que puede pasar en tu vida. Y si tú le entregas tu futuro, Él va a tomar ese control. Entonces, otro atributo que tenemos aquí es el atributo de la bondad. Dice el atributo por el cual Dios comunica la mayor felicidad posible a todas sus criaturas de manera espontánea, incesante y perfecta. Para mí, no puedo decir que haya atributos favoritos o no, porque Dios es uno, o sea, Dios todos sus atributos, pero me gustaría enfatizar en estos 4 que vamos a ver. Por el tiempo no podemos ver todos, pero cuando dice que Dios comunica, o sea, Dios tiene un interés por comunicarte a ti, Toño, a ti y a mí, felicidad. Y cuando dice espontánea, o sea, no es como que Dios, sino que Él le nace comunicarnos felicidad incesante y perfecta. Ese es nuestro Dios. Si tú que nos estás escuchando, algún día te has preguntado por qué alguna situación no es como yo la quiero que sepas que Dios es bondadoso y Él quiere comunicar hoy en este estudio bíblico de manera espontánea, incesante y perfecta, felicidad a tu vida. Entonces, vamos al atributo del amor. No sé si me puedes apoyar, Toño, a leerlo. Claro. Dice, el amor es el atributo por el cual Dios establece relación con sus criaturas para concederles todo el bien posible de manera desinteresada, incesante y perfecta. Gloria a Dios. Como Dios pareciera que están interconectados estos 2 atributos, pero dice así, que quiere establecer relación con sus criaturas. El amor de Dios impulsa a Dios, porque es eso, le lleva a actuar, a querer relacionarse contigo. Tú que nos estás escuchando hoy, el amor de Dios va a hacer que ponga todos los medios para que tú te relaciones con Él. Entonces, créeme que si tú le dices a Dios, muéstrame tu amor, porque muchos hemos orado así, Dios, muéstrame tu amor. Dios lo que va a hacer, va a empezar a tener una relación contigo, porque ese es el atributo del amor. Dice de manera desinteresada, de manera incesante y perfecta. Imagínate de manera desinteresada. Dios sabe quién eres, nos decía nuestro hermano Edgar. Él sabe quiénes somos, peores, mentirosos o como seamos. Aún así, de sin manera desinteresada, Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Y por último tenemos el atributo de la fidelidad. No sé si me puedes apoyar, Edgar, a leer este atributo, por favor. Sí, hermano, es el atributo por el cual Dios se consagra a lograr la consumación de todos sus decretos y veredictos y a cumplir todas sus promesas de manera leal, infalible y constante. Por ejemplo, aquí dice que Dios se consagra. Imagínate, a nosotros a veces nos dicen, no, conságrate Dios, apártate para Dios, que tu objetivo sea servir a Dios, pero Dios mismo se consagra a cumplir y se consagra todos sus decretos y veredictos. Si Dios te prometió algo a ti, créeme que Él lo va a cumplir porque Él se consagró a cumplir su palabra. Si Él prometió salvarte, lo va a hacer. Pero también, si tú que nos escuchas, a lo mejor no tienes una relación con Dios y a lo mejor tú no conoces de Dios, también Dios tiene un momento para ti para que tú seas salvo, para que tú lo conozcas. Entonces, Él prometió que todo aquel que le buscara, le hallaría. Entonces, Dios se consagró a cumplir su palabra y el día de hoy, pues esa es la invitación, ¿no? Que creamos en su fidelidad. Hay más atributos, por el tiempo no los podemos desarrollar, pero pues vamos a dar pie al otro punto. Bueno, hermanos, hay uno de los atributos que también es de Dios, que es la inmutabilidad. O muchos podemos decir que Dios no cambia. Pero ahí viene a veces muchas situaciones que no entendemos del hombre. El hombre empieza a cuestionar y decir, bueno, ¿cómo que no cambia? ¿Sí? Si vemos en la Biblia que pasa una situación y después decide otra, ¿sí? Y ahí viene el problema con
con el ser humano que no entendemos bien qué quiere decir la inmutabilidad. Y pues si pudiera, hermano Toñito, de una vez leer la definición de inmutabilidad, que la tenemos ahí, por favor, hermana. Claro. Salmo 102, 25 al 27, es una de las citas que encontramos, y la definición de inmutabilidad es el atributo por el cual Dios es siempre el mismo, tanto en esencia como en carácter, de manera absoluta. En eso es algo que es impresionante, ¿no? Dios no va a cambiar. Dios ha decidido, por ejemplo, salvarnos. Y ahorita lo citado usted, hermano Rafa, decía que a pesar de que somos malos, Él decidió salvarnos. Sí. Y a las generaciones que vienen, a esas mismas también decidió salvar. Y no va a cambiar. ¿De quién depende que nosotros sí podamos ser salvos? Ya depende de nosotros si queremos aceptar ese regalo que nos dio. Pero de que no va a cambiar y nos va a quitar la salvación, es totalmente leal el Señor y en eso no va a cambiar. Por eso se piensa. Hay una parte de las citas y de las historias bíblicas donde nos muestra que Moisés, en su momento, estaba orando por el pueblo cuando fue por las tablas, y el Señor le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar otro pueblo, porque este pueblo ya se contaminó, ya se corrompió, ya todo. A estos los voy a destruir. ¿Qué hizo Moisés? Lo primero que vemos de Dios es que quiere destruir al pueblo porque se supone que fue salvado, lo sacaron y todo. ¿Y qué pasó en ese momento? Se volvió la idolatría otra vez. Dios dice: hasta aquí llegaron, te voy a dar otro mejor pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Intercedió, pero le argumentó de una forma que: Señor, pero ¿cómo nos vas a destruir? Para eso nos sacaste. ¿Qué van a decir los egipcios? Que para eso nos sacaste. Y el Señor en ese momento cambió esa parte. Pero lo que no cambió fue el juicio que le tuvo a todo ese mal que hizo. El juicio tuvo que pagar durante 40 años, vagar en el desierto. Eso no cambió. Cambió de destruir los Siri y darles otra oportunidad. Así como nosotros hoy en día, el Señor ha decidido salvarnos, pero las consecuencias de nuestro pecado las tenemos que pagar a veces aquí. ¿Qué es? Hicimos mal, esto tenemos que pagar eso. Sí, tenemos que llevar eso y lo tenemos que pagar, ya sea que hayamos tomado lo que es nuestro, etcétera. 1000 cosas que tenemos que nosotros, Dios no lo va a quitar, pero sí nos va a perdonar de esa decisión que nosotros tomamos en su momento. ¿Sí? También vemos otra historia con el rey Ezequías. Es muy conocida y nosotros podemos ver al rey Ezequías, el segundo libro de Reyes, donde podemos entender que Dios ya le había dicho que hasta ahí iba a llegar su vida. Imagínense que viniera algún hermano, algún otro pastor y que nos dijera: no, Rafa, no, Antonio, pues arregle sus cosas porque su vida hasta aquí llega, ¿no? Y el rey Ezequías se queda: bueno, Señor, nunca le empezó a cuestionar a profeta Isaías, ¿por qué nos hizo esto? ¿Por qué el Señor vaya y hable con él? Él fue y le argumentó: Señor, pero ¿por qué? Mira, yo regresé y restituí otra vez tu adoración, esto, etc. Y el Señor otra vez le dijo: te doy 15 años más de vida. O sea, Dios en ese aspecto volvió a cambiar, pero en lo que iba a ejecutar con él, pero lo que seguía con su vida en desobediencia y después que le faltó la fe, no lo cambió. Sí, entonces vemos que Dios en sus juicios no cambia. ¿En qué no va a cambiar? Por ejemplo, nosotros conocemos lo que viene en el libro del Apocalipsis y todas las profecías. Conocemos que hay profecías para la iglesia, para su pueblo y para la humanidad. ¿Esa las va a cambiar? No. Sabemos que todas las profecías que se dieron y que ya pasaron, ahí están. Y las que van a pasar no van a cambiar. Todos esos juicios Dios no los cambia. Esa inmutabilidad es lo que no cambia Dios. Nosotros podemos hacer que Dios pueda cambiar y decir: bueno, todo el pueblo está orando para la sanidad de esa persona. Podemos hacerlo. Pero no podemos cambiar sus juicios. Esa inmutabilidad en Dios de los juicios hacia toda la humanidad y lo que se venga, no se puede cambiar. ¿Sí? Entonces, aquí en esto, hermanos, ustedes que hoy en día están con secundarios, que están con varones, ¿cómo podemos ver esa inmutabilidad en Dios? Porque hay muchos que a veces decimos:
¿cómo le explicamos no solamente al secundario esa inmutabilidad, sino es que a mí me pasó esto, no, no que Dios me quiere, no que Dios es esto, porque Dios, ¿cómo se le puede explicar? Considero que a esa edad las cosas tan abstractas, esos conceptos tan abstractos, no los ven, no los alcanzan a percibir. Pero, por ejemplo, para explicarles que Dios no cambia, como dice nuestro hermano Edgar, es decirles que a pesar de su edad, que es lo que esa es la realidad. Si el hermano Edgar nos está diciendo con lo de la definición, ¿no? Que al menos las profecías para su pueblo y para su iglesia no cambian, y entonces, independientemente de su edad, no va a cambiar esa profecía. No va a cambiar esa buena voluntad que Dios tiene para ellos, porque su palabra misma nos enseña, ¿no? Si los consideráramos niños, ¿qué nos dicen, no? Dejen que se acerquen a mí, ¿no? Y además de ellos es el reino, ¿no? De ellos es el reino de Dios. Al dejarles bien claro eso, Dios permite que sean dueños con Él juntamente, ¿no? Porque eso significa, ¿no? Ser partícipes, heredar, que nos volveremos dueños. Entonces, a veces, aunque veamos a los secundarios tan pequeños, pues verlos y decir, de ellos también es. Porque es la misma promesa para ellos que para mí. Es el mismo Dios para ellos que para mí. Y aunque ellos llegaran a pensar, ¿no? Como dice el hermano Edgar, pero a ver si pasó esto, está pasando en mi vida, es tener que regresar a lo mismo. Él es perfecto. Aunque no lo entendamos, Él no cambia. Y como no va a cambiar lo que Él dice, eso se va a cumplir. Y que aunque no lo veamos ahorita, porque Él tiene ese tiempo perfecto, ¿no? Y que a veces a esa edad no tenemos paciencia, ya no sabemos ni qué más hacer porque ya estamos desesperados. Poco a poco eso cambia. Pero realmente saber que Él sigue siendo el mismo, independientemente de nuestra edad, ¿no? Diría yo. Recordando en ese momento que estábamos antes de empezar el estudio, recordando lo que platicábamos, hoy en día estuve en intermedio, está en secundarias, ¿no? Yo también me acordaba cuando estaba en secundarias, ¿no? Y uno de los problemas que siempre surge, y a veces hasta el adulto le pasa, Dios me ama. Porque a veces se sienten solos porque los papás no están, porque me dejó a veces malmente pensando que ya tenemos su novia, novio, en esas edades que está mal, pero bueno, por la situación que no es el momento. Y ahí se sienten con un vacío de que ¿por qué no, quién me ama, no? Y acaba de dar esta parte del atributo del amor y dice su palabra que con amor eterno nos ha amado. Y ese amor no cambia. Esa es que Dios no cambia, es inmutable, que ese amor nunca va a cambiar. Hagamos lo que hagamos, ese amor jamás va a cambiar, ¿sí? Y nos sigue amando a todos por igual. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos o tiene consentidos. No podemos, es que Dios le consiente mucho más. Dios a todos nos trata por igual, pero ya depende también nuestra comunión con Él, ¿sí? Pero eso siempre hay que entenderlo bien claro, ¿no, hermano? ¿Usted ahí cómo ve con los varones? ¿Qué pasa con ellos? Con los varones, hay varones que toda su vida, como dicen, desde chiquitos estuvieron aquí y ellos pueden comprobar, ya están grandes, que Dios no cambió. O sea, si yo le preguntara a ese varón que toda su vida vivió una vida cristiana, obediente, le diría, ¿tú crees que Dios no cambia? Él me diría, sí, de verdad, no, tengo 80 años, hay hermanos grandes y me dicen, de verdad Dios no cambió. O sea, Dios no cambió. Pero también hay hermanos que pues, ya vienen al conocimiento de Cristo y se empiezan a congregar con nosotros, que tienen como esas dudas, ¿no? Que no crecieron aquí, pero empiezan a ver cómo Dios empieza a manifestar todos sus atributos, porque como lo dijimos, sus atributos son completos, ¿no? Les empieza a mostrar su amor cuando empiezan a tener una relación con Él, con la iglesia. Entonces, ahí empiezan a darse cuenta que todas las palabras de Dios, cuando dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo eso yo te recogeré. Hay hermanos que yo les he dicho, ¿a poco vienes tú solito? Sí, pero no me siento solo, porque la iglesia hace que yo me sienta abrazado por parte de Dios, ¿no? Entonces, para un varón, lo más importante es su palabra. Porque muchos nos han dicho es que ya no hay palabra, ¿no? Ok, está bien, pero Dios sí tiene palabra, porque Él no cambia. Entonces eso es importante. Y todos los días habla, todos los días.
Ahí en el Salmo 103:8 dice, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? ¿Cuántas veces la humanidad ha hecho el desecho y todavía tiene misericordia? Y esa misericordia no cambia. ¿Sí? También nos dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho promesas? Y aquí hay más de 3,000. La chequera en blanco más grande y la masa más preciada que debe de ser para nosotros. Cuando Dios nos da una promesa va a llegar. No sabemos el tiempo, pero de que se va a cumplir y no va a cambiar. Va a decir el Señor, bueno, yo te prometí y ya no, mejor creí que era mejor esto para ti. No, Dios lo que dice, ya lo prometió y lo va a cumplir en su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque no va a cambiar ni promesas, no cambia nada el Señor, porque sigue siendo el mismo en todo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, sigue siendo el mismo Toño. Así que con esta parte terminamos lo que son estos atributos, pero viene otra parte también muy importante de lo que vamos a ver en este tercer punto, hermano. Sí, así es, hermano. Bueno, antes de continuar, yo no sé si ustedes prestaron atención a una frase que dijo el hermano Ever. Y le quiero preguntar, hermano, perdón que me regrese, porque la primera vez que yo escuché esa frase dije, ¿por qué? ¿Por qué dirán eso, no? Pero a ver, ¿qué significa que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos? No, porque el Señor normalmente, y muchos la toman muy coloquial, porque ¿qué hacemos nosotros? Todos piensan que en su momento todos somos hermanos, todos somos hijos, y no, primero dice la palabra que son criaturas y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando asentamos al Señor, pasamos a ser ¿qué? Hijos. Sí, ahí dice hijos, no dice nietos, no dice sobrinos, pasan a ser, somos hijos de Dios. Sí, y por eso somos coherederos de todas sus bendiciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que normalmente muchos a veces cambian, es que pues yo soy abuelito, o yo he visto muchas personas que crecen con la religión popular, y es que a mí me heredaron esto, y por eso tú vas a tener que heredar esto. Y no. Entonces, toman ese tipo de pensamientos, ¿no? Pero vemos que Dios tiene hijos, más ni. Sí, por eso le quería preguntar, hermano, gracias, porque a veces tenemos esa idea, ¿no? En lo particular, pues yo no soy hijo de pastor, hijo de algún ministro, no lo soy. Pero sí conocemos que puede llegar a pasar eso, como soy hijo de un pastor, o soy hijo de un ministro, o soy hijo de alguien que dirigiera alabanza, en automático yo ya esté bien, ¿no? O en automático yo ya la voy a librar, ¿no? Pues no, es personal, ¿no? Pero bueno, quería también platicar eso porque es interesante conocer quién es nuestro Dios, ¿no? Quién es, y que sea personal es todavía mejor, ¿no? No tiene, en lugar de pensar, pues está más difícil, no, al contrario, lo hace personal, ¿no? Y en esta frase que tenemos enfrente que dice Dios es uno, quisiera que reflexionáramos. ¿Por qué es tan trascendente e importante que sepamos que Dios es uno? Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué quisiera que meditáramos en esto, que reflexionáramos desde lo que la palabra de Dios nos dice? Dios es uno solo. Lo primerito que nosotros podemos entender es que no ha habido, no hay y nunca habrá otro Dios. ¿Qué es lo que dice Isaías 43, del 10 al 13? Lo quiero leer y que usted ahí desde donde nos está viendo lo pueda seguir, lo busque en su Biblia y lo podamos entender de acuerdo a la traducción que tengamos a la mano. ¿Ok? Isaías 43, 10 al 13 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo soy Él.
Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Yo, sí, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, y lo he hecho saber, y no hubo entre vosotros ningún Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo soy Él, y no hay quien libre de mi mano. Lo que hago yo, ¿quién lo revocará? ¿Por qué es importante leer lo que dice Isaías, lo que escribió el profeta, revelado de parte de Dios? Porque eso es lo que Dios quiere, que sepamos, que tengamos el conocimiento completo, no a medias. A veces nos pasa. Pongámonos a pensar en eso también. ¿Realmente le damos importancia a que Él sea nuestro único Dios? ¿Realmente lo entendemos a profundidad? O sea, lo podemos leer. Podemos decir, ay, bonito, Él es el único. Sí, Él. Pero ¿realmente a quién acudimos? ¿Sí estamos acudiendo a Él? ¿Si sabemos que es el único? ¿Que no hay nadie que se compare? Seguramente la respuesta sincera sería no. Pero porque dudamos de quién es Él. Si por ejemplo ahora mis hermanos ya compartieron quién es Dios, ¿no nos atrae eso a acercarnos? Eso es lo que debería pasar, ¿no? Decir, ¿en serio existe un ser que me ama? Pero me ama de manera perfecta. ¿En serio existe un ser que procura bondad para mi vida? ¿En serio? O sea, no nos aceleremos. A mí me parece muy interesante que nuestro hermano Rafa había escogido estos atributos, ¿no? Con estos atributos que pudimos escuchar, sí debemos de decir, me llama a estar con Dios, porque Él nos está llamando, no porque nuestro propio entendimiento haga maravillas y digamos, ya lo entendí, no, porque Él dice, yo soy Jehová. O sea, cuando Él dice, yo soy esto, yo soy estos atributos, yo soy así, perfecto. No me despojo de nada, como también nos decía nuestro hermano, no se quita ningún atributo, para nada de lo que hace. Siempre tiene los mismos, constantemente, eternamente, infinitamente, ¿no? Siempre es el mismo. Eso significa que siempre va a ser así. Y ese nombre propio que utilizan estos versículos que leímos en Isaías, se utiliza a modo de nombre que indica la esencia, ¿no? Entonces, como indica su esencia, está indicando todo lo que Él es. No es para decir yo y solamente yo. No por un nombre propio, sino porque ese nombre representa algo. Cuando leemos nuestra Biblia, cada personaje tiene un nombre. Y ese nombre, aunque no esté escrito literalmente, es porque ese nombre le está dando atributos también. A cualquier personaje. Llámese Pedro, llámese Pablo. Como vemos también, al menos en este último que mencioné, ¿no? Tan importante es el nombre que se lo cambian, que hace esa conversión no solo en su vida, sino en su nombre. Entonces ahora pensémoslo en lo que estamos estudiando, que es Dios. En el nombre de Dios, ¿qué significará? ¿Qué implicará? Es que no hay ningún otro. Y lo que Dios dice es que soy el que existe absolutamente, el viviente. Eso es lo que el nombre Yahweh significa. El viviente, o sea, es alguien que es el único Dios vivo. Es decir, aquel que prueba su existencia por medio de sus actos, y en especial por sus actos salvadores. Y aquí nos va dirigiendo algo con esa palabra, sus actos salvadores, que han sido prometidos y que se cumplen. Y entonces retomamos lo que estamos viendo con nuestros hermanos, que no cambia y que sus atributos están presentes en su nombre. Y esa palabra, sus actos salvadores, sus actos de salvación, es porque, como lo dice Jeremías 33, versículo 2 al 3. Hermano Edre, ¿me podría ayudar a leer la cita, por favor, que está aquí? Dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, hermano. Y con esto quisiera hacerles una pregunta.
realmente, a lo mejor su vida ha cambiado mucho, pero realmente podrían decir que fue fácil para ustedes solo clamar a Dios, o sea, solo buscarlo a Él, cuando antes de que fueran salvos. Antes de que fueran salvos, ustedes podrían decir, uy, sí, lo primero que se me ocurrió fue acudir a Dios. O en un problema, a lo mejor ya siendo cristianos, que en su ser hubiera sido, no, realmente solo quiero buscarlo a Él. ¿Qué pasó en sus vidas para que esto se cumpliera? Que haya, que pues a lo mejor no con tanto detalle, pero si hubo algo en ustedes que, sí, a lo mejor antes de ser salvos, pues dicen, no, yo no, lo primero que pensé no fue buscar a Dios, ¿no? Pero si ustedes recuerdan ese momento en su vida que aconteció, que dijeron, no, solamente Dios me puede ayudar. No es que, bueno, creo que cuando uno tiene un problema, y bueno, en el caso de un servidor, pues por misericordia del Señor venimos de cuna cristiana y a veces, pues como todos, a veces nos alejamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién recurre a uno? Va al Señor. Pero hay una cosa, lo que tú nos acabas de leer en toda esta exposición que estabas dando, ¿cómo vemos que Dios es uno? Nos estás hablando, nos estabas desglosando de una forma sin ponerlo a uno por uno, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Sí. Ahí vemos, porque ahí es donde viene primero también la pregunta, pues ¿son tres dioses? Son tres dioses, no es un solo Dios. Tres personas diferentes, pero ahí viene la obra de la misericordia del Padre, enviando al Hijo, porque nosotros nos acercamos al Hijo y somos salvos por el Hijo, ¿sí? Pero ¿quién redarguye y hace todas las cosas para que vayamos al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo. A veces al principio nosotros dudamos y vamos en general y nos declaramos Dios y de ayuda metemos este problema. Pero ya cuando vamos aditándonos a las Escrituras, vamos afirmando nuestros pasos al Señor, pues ya vamos conociendo, esto es ese Padre, esto fue parte del Señor Jesucristo y hasta el día de hoy el Espíritu Santo está conmigo. Tengo un problema y Él es el que me consuela. Tengo esto y Él es el que me habla. Entonces ya podemos ver esto que nos estabas explicando, pero ya de una forma ya decir, los tres son uno, es un solo Dios, pero ahora sí ya con conocimiento puedo referirme a los tres, menciono a los tres, ¿no? Va a haber un estudio posterior el de nosotros que es de la Divina Trinidad, pero esa definición de la Divina Trinidad es que Salazar Rafa, llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que la unidad del ser divino hay tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que las tres son consubstanciales, coeternas, coiguales. Entonces nos acercamos a lo que es eterno, a lo que es igual, no hay uno más, uno menos, sino que Él está ahí para salvarnos. Entonces creo que todos nosotros, yo en mi caso, al principio a veces pues vamos así como burritos, ¿no? Y yo a Dios, pero ya cuando vamos entendiendo y vamos escudriñando las Escrituras, vamos comprendiendo por qué se dice que Dios es uno. ¿No? En mi caso, siempre que yo llevo 15 años en que conocí a Cristo y siempre que había un problema, nunca recorríamos a Dios. Recurríamos a los 20,000 santos que había y que existen y los nombres que se pueda uno imaginar. A ver cuál de todos nos podía ayudar, porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Un día, mi hermano estando en la correccional, yo platicando con él, le dije, mira, yo me acerqué a una persona para que me hable de Dios, pero no puede porque son los días que yo vengo a visitarte aquí a la cárcel. Y yo estaba muy enojado y yo le dije, sí, a ver, ¿sabes qué? Algo que me molesta mucho es que nadie se dé el tiempo para explicarme quién es Dios. Por eso yo quiero, y hasta le dije, ¿no? Yo voy a ser sacerdote, me voy a meter a un seminario para yo poder explicar a la gente de Dios. Él me dijo, ¿por qué no mejor te mando un cristiano? Así a Dios. Y yo de broma todavía le dije, no. Y este hermano, por mucho tiempo, estoy hablando de meses, fue a verme y me hablaba de la Biblia, me quería explicar a Dios y todo. Algo que en tu definición y en lo que nos estabas explicando decía que el nombre de Dios significa el viviente, ¿no?
Yo por mucho tiempo yo le clamé a todos los santos que había, aunque tenían ojos nunca me vieron, aunque tenían oídos nunca me escucharon, aunque tenían pies yo tenía que cargarlos para llevarlos a cualquier lugar. Entonces, ese no era Dios, porque el verdadero Dios es el viviente. Este hermano yo creo que se desesperó de tanto hablarme, que me dijo, ¿puedo pedirle a Dios por tu vida? Y yo le dije, sí. Él hizo una oración por mí, y en eso pasó en mí algo que yo nunca había sentido. Yo sentí la presencia de Dios. Eso fue lo que a mí me cautivó, porque yo estaba acostumbrado a que mis dioses, porque lo puedo decir así, a mis santos y todo, eran muertos. Pero el Dios que en ese momento ese hermano me presentó, era el Dios que vive, que era el viviente, y se presentó a mi vida de forma espiritual, porque yo no vi nada, eso también hay que aclararlo. En la definición decíamos que Dios es espíritu, y Dios se manifestó a mí de forma espiritual y sentí su presencia. Yo me metí como oído porque dije, ¿qué me pasó, no? Muchos podrán estar acostumbrados a sentir a Dios, yo no. En ese momento yo no. Próxima semana que regresó el hermano a buscarme otra vez para hablarme de la Biblia, yo regresé con una actitud diferente de querer escuchar todo lo que me dijo. Lo primero que le dije, cuando usted hizo esto, yo sentí esto. Y él me dijo, lo que tú sentiste fue a Dios. Entonces yo siempre he dicho que podemos hablar mucho de la Biblia, pero si Dios no se manifiesta, no va a pasar nada. Pero yo puedo decir una sola palabra y si Dios se manifiesta, esa persona va a tener interés en el Dios que vive. Eso es, para mí, es lo mejor que me pudo haber pasado. A partir de ahí, yo constantemente lo primero que hago es siempre buscar esa presencia. A mí me cautivó sentir a Dios, sentir a ese Dios que vive, porque siempre yo clamé a gente, a santos y a todo, muerto. Pero el Dios que vive me respondió. Amén. Gracias a Dios, Rafa. Gracias por compartirnos esa experiencia, porque pues es que sí, tenemos que reconocer, no lo hacemos, ¿no? No es natural para nosotros. Sí va a correr a Dios, ¿no? No lo conocemos, no lo conocíamos. Y aún así, vivimos experiencias con Dios y cometemos el error otra vez de no buscarlo a Él. Nos pasa, somos vulnerables y podemos caer en el error que hasta ya siendo cristianos, ya perteneciendo a una iglesia, otras personas ocupen el primer lugar. ¿A quién clamamos? ¿A quién le llamamos primero? ¿Quién va a ser el que nos dé la primera respuesta? Y como Dios ha usado seguramente en nuestras vidas a siervos, pastores, ministras, ¿no? De todo. Nos empezamos a acostumbrar a eso. Bueno, como ya pasó una vez, pues voy a empezar a buscar al ser humano, ¿no? Y no es que esté mal. Dios ha establecido a sus siervos, a pastores, ministras, consejeros, los ha puesto para ayudarnos. Pero si hoy estamos estudiando, profundizando, creo que tenemos esa oportunidad de que ni siquiera ellos sean lo primero. Es Dios mismo, Él no nos está diciendo, a ver, primero búscalo a Él, y luego recurre a Él, y luego ya después yo lo voy a hacer. Dice a mí, esas palabras, clama a mí, y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nos empezamos a sentir indignos de que Dios nos hable. Y lo digo por experiencia personal. Conforme vamos avanzando en nuestra vida como hijos de Dios, y hay cosas que nos empiezan a arrastrar, decimos, ya no, pero Él nos recuerda. Esta es una palabra que nos recuerda. Él lo ha dicho, y otra vez aparece Jehová. Y entonces Jehová, imagínense que esa palabra es como un paquete para nosotros cada que la leemos, porque Jehová implica todos esos atributos, toda esa personalidad que solo Él tiene, que hizo la tierra. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Jehová que formó la tierra para afirmarla, para establecerla. Jehová es su nombre. Él es el que nos dice, clamen a mí. Y Él lo necesita porque solo Él salva. Y esta también no era una palabra para que su pueblo, que necesitaba un Mesías, un Salvador, se salvara, y estaba apuntando a nuestro Señor Jesús.
Está apuntando a Cristo, esta palabra apunta a Él, no solamente a nuestros problemas en específico, que también es así. Él nos lo dice, pero no lo hacemos. Esa es la realidad y debemos de ser sinceros, no lo hacemos. No clamamos a Él solamente. Nos empezamos a buscar nosotros trabas solitos. Ya, y buscamos nosotros intermediarios y ya pusimos a 20 personas antes que a Dios. Y que este estudio nos sirva para esto, ¿no? Para recordar que Él siempre está por delante y nos lo quiere decir de manera personal. Nehemías 9:6 nos recuerda otra vez: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Esto hace referencia a cómo los cielos mismos exaltan a Dios. Hay rabinos que tienen una discusión continua en qué cielos se refiere. Hemos escuchado un poco más la referencia del tercer cielo, de los 3, ¿no? Y hay otros que llegan hasta que son 7, ¿no? Relacionándolos a ese número que simboliza la perfección. Pero en lugar de centrarnos en esos conceptos, ¿no? Que esa discusión teológica continúa, de que son 3 cielos, son 7 cielos, dónde está el trono de nuestro Dios, que como lo dice su palabra, que Él está en el tercer cielo. Es que todo, absolutamente todo lo exalta, Él lo reconoce a Él, porque Él lo hizo, Él lo creó. Entonces, ¿qué no podrá hacer? ¿Qué no podrá hacer para nosotros? Como se lo dice a Job. En el capítulo 38 vemos una parte de esa respuesta. En Job 38 nos lleva a Él presentarse, porque dice en el versículo 4, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por pañales la oscuridad, y tracé para él frontera, le puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y continúa su respuesta. Nos está explicando cómo en la inmensidad Él siempre ha estado, y que nosotros siempre, pues obviamente, la respuesta de Job, ¿cuál iba a ser? No sé nada de eso. No sé absolutamente nada de eso. Entonces esa imagen que está al frente nuestro, ¿no? El universo, la tierra, que nos lleve a esta última parte, esta última imagen que tenemos para ustedes. Ese es nuestro Dios, hermanos. Amigos, tú que nos escuchas y tal vez no has abierto ni siquiera una Biblia y sientes que estás detenido o impedido porque no sabes, porque no conoces. Ese es nuestro Dios que te está llamando, que nos está llamando. Y quisiera, hermanos, que pues nos dieran unos comentarios finales con respecto a esto, que por qué es necesario que digamos que ese es nuestro Dios. Mira, bueno, corto para abordar esto, pero en este último punto, Dios siempre se ha revelado. Y Dios se reveló en sus atributos, en lo que le gusta, en lo que no le gusta. Si nosotros buscáramos lo que le gusta y lo que no le gusta, aquí está en su palabra. Ese único nuestro Dios, el viviente, se ha revelado al hombre en todo. En todo. Dios no ha escondido nada. Pero bien dice Deuteronomio 29:29, que las cosas de Dios ya las ocultas son solamente de Él, pero las reveladas son para todos nosotros. Y Dios ha revelado todo lo que hemos presentado. Y lo ha revelado para que lo conozcamos y estudiemos y lo llevemos a la práctica. Llevemos ese amor que Él nos los dio para que lo podamos compartir, un amor limpio, un amor absolutamente sin ninguna comparación o dar, si tú me das, no, sino un amor totalmente
sin ningún tipo de ataduras y sobre todo, que yo ame a mi prójimo, que yo ame a mi prójimo, que yo pueda saber que Dios nunca va a cambiar en todas las cosas, que Dios siempre va a estar ahí, que Dios conoce todo, que Dios sabe todo. Ese único nuestro Dios es el que está con nosotros. Siempre ha estado, está con cada uno y sabemos que pueden estar pasando diferentes problemas, situaciones, amados hermanos, amigos que nos están viendo. Pero sabemos que este Dios que se presentó solamente en unos cuantos atributos, es ese Dios el que está. Ahorita vimos una imagen de la tierra, cómo estaba ahí. Pues no solamente creó la tierra, sino todo el universo y todo lo que hay y lo que no hemos conocido. Ese es el Dios el que está ahí, es el sanador, el ayudador, el consolador. Ese es el Dios que se reveló para todos nosotros. Ese es nuestro y único Dios al que le debemos toda la gloria y la honra. Para poder cerrar esta parte, hermano Rafa. Dice, me gustaría leer este texto que está en Juan 14, desde el 8 al 10, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y me habéis conocido, Felipe, y no me habéis conocido, dice así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y la invitación, hermanos, es que no seamos como Felipe, que digamos, pues muéstranos a Dios, ¿no? Tanto tiempo que he estado en la iglesia y no conozco a Dios. Te invito a ti que a lo mejor llevas tanto tiempo en la iglesia y te sientes como Felipe y puedes decir, muéstrame a Dios. Te invito a que esta reflexión, esta palabra te lleve a decir, en verdad Dios es grande, en verdad Dios, este Dios que es nuestro Dios, porque aunque sí nos pusimos de acuerdo para hablar de esto, pero internamente es el mismo Dios, porque salvó a todos, me salvó a Edgar y me salvó a mí. Pero si yo estuve un tiempo en Portugal y hablaba con ellos, y cuando me pude haber puesto yo de acuerdo para decirles, cuando yo hablé de mi Dios, es así mi Dios, Nunca me puse de acuerdo. Dios se reveló a ellos porque es el mismo Dios. Los mismos atributos, el mismo amor, la misma relación. ¿Qué nos lleva a esto? Yo aquí apunté unas cosas que para mí son importantes. Cuando conocemos a Dios, nos lleva a humillarle. Verdaderamente, cuando alguien conoce a Dios, va a llevar a humillarse. No lo vamos a retar. Vemos en el ejemplo que nos leíste que Job casi se puso al tú por todo. Le dijo, cuando Dios ya le hace las preguntas, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? En ese momento, no es que Job hubiera sido humillado, sino Job, en verdad, tomó el lugar que debía de tener, que no era nada delante de Dios. Otra cosa que nos puede llevar a cuando nosotros conocemos de Dios es adorarlo por quien Él es. Tú le puedes decir, Dios, yo te amo y te adoro porque eres amoroso y quieres una relación conmigo, porque me quieres transmitir todo el bien posible. También otra cosa que nos lleva es a confiar en Él. Si tú tienes la oportunidad de leer los atributos de Dios, te va a llevar a confiar en Dios, en decir, yo creo que Él no cambie, yo creo que Él quiere ser fiel conmigo. Y otra cosa que nos lleva a este estudio bíblico y es lo que esperamos que provoque en toda la audiencia es a cambiar la percepción que teníamos de Dios. Si es que teníamos una percepción errónea, tengamos una percepción correcta. El pueblo de Israel, cuando Dios se les reveló en el monte, tuvieron miedo. Y dijeron, mejor que ya no nos hable así, y mejor háblanos por medio de Moisés. Si tú, cuando conoces de Dios, te lleva a temer, que ese temor te lleve a honrarlo, a reconocerlo, a buscarlo. Pero si también te lleva a adorarlo, es lo correcto. Eso es lo que debe producir el conocimiento de Dios, adorarlo, a reconocerlo, a servirle con amor. Esa es la invitación de parte de nosotros, que este estudio bíblico produzca en ti interés, como lo decía Toño, reverencia, amor, adoración y sobre todo un temor, pero para bien, un temor santo en el cual tú le des el reconocimiento que Dios merece en tu vida. Pues vamos a cerrar este estudio con esta oración, hermano Rafa, para que pues todo sea de bendición y que
pues cualquier duda, hermanos, sus comentarios, pero sobre todo, cualquier respuesta que quieran, aquí en la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar y tú allí en esta grabación o si lo estás viendo en vivo, puedes doblar tus rodillas y que adorar a Dios, en verdad adorar a Dios, que el conocimiento de Dios te lleve a hacer esta oración. Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel. Tú tienes tanta misericordia de nosotros que nos revelas quién eres tú. ¿Quién éramos nosotros para que tú te revelaras? ¿Qué es el hombre para que tú tengas misericordia y te muestre? Te damos gracias por permitir que esta palabra, la Biblia, llegara hasta nosotros. Gracias porque a través de tanto tiempo inspiraste a tantas personas y estas personas nos hablaron, escribieron de quién eras tú. Ahora todos nosotros tenemos la posibilidad de leer tu palabra, de saber quién eres tú. Permite que este conocimiento de ti no nos envanezca, no nos haga sentir que somos los grandes teólogos o que somos superiores, sino nos lleve a la verdadera quietud de un conocimiento pleno de ti, que es la adoración, que es servirte, que es amarte y sobre todo darte el lugar que tú mereces en nuestras vidas. Todo esto, Dios, te lo pido y permite que la audiencia sea persuadida a adorarte, a bendecirte y a darte la gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga. La paz de Dios. Paz de Dios.